Pues cuando tratamos estos temas, sobre todo en audiología infantil, siempre conviene hacer un recordatorio de cuestiones obvias y que todos conocemos, que 5 de cada 1000 recién nacidos va a padecer una sordera congénita. Esto supone que alrededor en España 2000 familias van a sufrir los efectos de tener este problema. También tenemos que tener en cuenta que más del 90% de los niños sordos nacen en familias que se expresan de forma oral. Por lo tanto, esas familias no van a aceptar de forma normal el lenguaje signado exclusivo y que el 80% de las sorderas infantiles ya están presentes en el momento del nacer, por lo que tiene mucha base el hacer pruebas en estos momentos para identificar los niños que así nacen. También es de todos conocido, pero que tenemos que recordar, que sin una adecuada rehabilitación, la sordera altera el habla, el lenguaje, el desarrollo cognitivo, el éxito académico y causa grandes problemas a nivel de integración y de desarrollo de estas personas. Esto es lo que desemboca o lo que desembocaba en lo que se denominaba, y afortunadamente desechado el término, de sordomudez, estos importantes problemas. También es conocido, y tenemos que recordar, que con una adecuada rehabilitación se van a mitigar los efectos de este problema de la sordera, sobre todo la sordera profunda. ¿Por qué se va a conservar el desarrollo del lenguaje oral y todas las capacidades y habilidades dependientes de la audición? Temprano, precoz, son palabras que estamos repitiendo constantemente cuando hablamos de hipoacusia infantil, porque tenemos que tener en mente la premisa en la que tenemos que basar todas nuestras actuaciones, que es que existe un periodo crítico de desarrollo auditivo que permite adquirir con mucha efectividad el lenguaje oral, que se cifra alrededor o hasta los 5 o 6 años de vida. Esta información auditiva es vital para desarrollar de forma normal el córtex auditivo y permite la adquisición de todas estas habilidades. Solo hay que ver en la preparación de la izquierda un córtex de un feto de 6 meses y compararlo con el córtex de un niño de 1 año, 2 años, en el cual ya existe una intrincada red neuronal, sobre todo por el desarrollo de las dendritas que ponen en contacto todas las neuronas para hacer los circuitos neuronales, neurológicos que requiere el desarrollo del lenguaje. Esta necesidad de precocidad, de actuar de forma temprana, ya se conocía desde hace mucho tiempo, mucho más de lo que pensamos, pero fue Ewing en 1944 cuando dijo que era imperativo buscar un método, un procedimiento, una tecnología eficaz para detectar, cribar, diagnosticar de forma temprana. De hecho, lo publicó en una importante revista científica de la época y sí, gente entusiasta en maternidades comenzaron a hacer pruebas, tanto rudimentarias, que consistía en exponer a los bebés recién nacidos a súbitos y fuertes ruidos que les provocaba pues, unas reacciones reflejas y, bueno, pues detectaban o no si oía o no. Incluso hasta desencadenar el reflejo de Moro en el niño. O sea que era pues, primitivo, una prueba bastante primitiva que finalizó cuando en la conferencia de Toronto, 5 años después, se expuso que era una técnica muy poco fiable y que no debería ser seguida su continuación. Entonces tenemos el breve tiempo de realización de estas pruebas que finalizaron entre 60 y 65 y aquí comienza un largo peregrinar, una travesía del desierto en el cual los profesionales que se dedican a la audiología, sobre todo infantil, tienen la certeza de que yo tengo que detectar de forma temprana para actuar de forma temprana, pero no tengo cómo hacerlo.
O sea que yo tengo el concepto, pero no tengo la herramienta. Y esto, pues bueno, pues esta travesía finalizó sobre el 1993, que se celebró una conferencia de consenso de los Institutos Nacionales de Salud, en el cual ya quedó demostrado que el problema de la hipoacusia congénita es un problema de salud pública importante, que hay que actuar para paliarlo y que además ya tenemos las herramientas para hacerlo. Herramientas que consiste en hallar o identificar los niños sospechosos de padecer una hipoacusia congénita, pero además tenemos también herramientas para paliar los efectos de esa sordera, que son la tecnología de amplificación y después el desarrollo más tarde o más recientemente del implante coclear. Y todo empezó con las autoemisiones acústicas. Autoemisiones acústicas, que como todo el mundo sabe, es una prueba objetiva no invasiva, muy sencilla de aplicar y que no causa molestias al neonato. Y podemos identificar de todos los niños que nacen, que todos son muy parecidos, todos tienen la misma ausencia de síntomas de una hipoacusia, pues saber cuáles realmente tienen un problema. Y esto se lo debemos a David Kemp. David Kemp, un ingeniero que hizo una serie de experimentos en los cuales exponía un oído a un estímulo auditivo y el oído generaba una respuesta acústica que no era eco, no era ninguna reverberación, sino era un mecanismo activo que además estaba ausente en los oídos de cadáveres y en oídos que no eran normales. Así que se puso a investigar la procedencia de estas señales, autoemisiones acústicas, y las localizó concretamente en la cóclea, donde un mecanismo coclear activo es el que genera estos sonidos de forma mecánica. No es ninguna respuesta eléctrica, sino que es una respuesta mecánica por la contracción de las células ciliadas externas en respuesta a estímulos que vienen por el haz olivococlear de la vía auditiva eferente y que lo que hacen esta contracción es modular la firmeza o la flexibilidad de la membrana tectórea para favorecer la escucha de determinados sonidos, así como si fuera una sintonía de una radio. O sea que es un clic, es un sonido generado por un efecto mecánico que he recogido después por la misma sonda que provocó el estímulo. Y bueno, pues aquí tenemos a David Kemp, muy contento porque a raíz de todas estas investigaciones desarrolló y patentó aparatos para comercializar y extender este importante avance audiológico. Y aquí lo tenemos en el Congreso de AEDA de mayo del 18, también todos los demás muy contentos de haberlo invitado y homenajearlo, porque se lo merece. Y también quiero destacar la importancia de que preguntéis siempre que vayáis a un evento cómo hay que ir vestido, que yo, lógicamente, me equivoqué. Pues bien, colocamos la sonda en el oído, se genera un clic, un sonido que provoca la respuesta en el oído normal, que es recogida por la misma sonda, el micrófono de la misma sonda, y nos da ya el aparato pasa o no pasa. Pasa, se sella y hasta luego. Pero esto no era así al principio teníamos que analizar, teníamos que hacer una transformada de Fourier de la respuesta obtenida en el conducto para ver si pasaba o no pasaba. En rojo estaba la autoemisión y en negro estaba el ruido circundante. En la maternidad, todo el mundo gritando, niños llorando, enfermeras dando portazos o médicos hablando alto. Entonces, bueno, pues no era tan bonito. Hoy en día, gracias a Dios, pues contamos con aparatos súper sofisticados, muy sencillos, que nos hacen la vida mucho más fácil. Pero no solo basta con esto. Esto no es suficiente. Identificar los niños. Lo importante, además de poder
identificarlos, fue el desarrollo de estructuras sanitarias organizadas para tratar a esos niños. De hecho, no es ético identificar una enfermedad si no vas a tener después un tratamiento o una mejora de la calidad de vida de sus identificados. Con lo cual, es un importante cambio que se basa en la regla 136. 1, antes del mes tiene que estar identificado. 3, antes del tercer mes confirmado, diagnostica. Y antes de los 6, adaptado con audífonos. Regla 136 que procuramos seguir, es muy difícil, luego veremos. O sea que este peregrinar terminó en el 93 y fue en el 97 cuando ya en España se hizo eco los médicos otorrinolaringólogos y médicos pediatras ya empezaron a llamar la atención de las autoridades sanitarias porque esto es un problema de salud pública muy importante y es injusto que en los tiempos que corren o que corrían de aquella se siguieran teniendo una atención deficitaria a estos niños. Se reunió el INSALUD con los promotores de esta iniciativa y se creó la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, también denominada CODEP, que fue la que impulsó el inicio de los programas a nivel nacional. A nivel nacional se hizo una proposición no de ley que promovió nuestro amigo Gil Melgarejo, del Grupo Popular, y sí que ya en el 2000 pues, se extendió a toda la geografía española los programas de cribado. Llegó a un consenso sobre los contenidos básicos y mínimos y en noviembre de ese mismo año pues ya se aprobó la implantación en todo el territorio español con las siguientes premisas. Debe ser universal. Todo niño nacido en España tiene derecho a ser sometido a este cribado, que debe de detectar las hipoacusias peores de 40 decibelios, con una tasa de falsos positivos baja y de falsos negativos nula, y una tasa de derivación que no supere el 4% para no saturar los servicios hospitalarios, siempre teniendo en mente los 6 meses de inicio del tratamiento. El estado actual de los programas en España los pueden consultar en esta publicación del doctor Seguí Canet y colaboradores, en el cual pues, se ve que hay una variedad importante, así como comunidades autónomas existen, que han elegido unas autoemisiones, otras potenciales automatizados, otras son mixtos, en fin, hay una gran variedad, lo pueden consultar aquí. Y, bueno, pues a partir de 2007, los últimos en llegar a coger el compromiso del cribado fueron las poblaciones más complejas o más numerosas, como Madrid y Cataluña, pero ahora ya podemos decir que en todo el territorio nacional, de forma gratuita, se puede acceder al cribado universal, con la tecnología que cada uno elige y con una tasa de cobertura pues, que puede llegar entre el 72% de las con más dificultades al 100%, con una gran tasa de participación porque ahora hemos logrado que las madres o los padres o quien sea hable en los parques que si ya te hicieron la prueba del talón y la prueba del oídito y ya todo el mundo lo ve como normal, cosa que al principio pues era difícil. Una cuestión que es complicada de explicar en un foro como este es que ¿quién hace las autoemisiones en los hospitales? Pues por norma y por antecedente jurisprudencial lo hacen las enfermeras. Pero esto no digo yo que no, en el futuro sean capaces de los sistemas de salud de incorporar la figura del audiólogo en los equipos. ¿Qué pasó en Asturias? En Asturias en 2002 nos pusimos ya, esto es la bandera de Asturias, nos pusimos a trabajar y se creó el programa de atención para el déficit auditivo infantil, en el cual pues, en cada hospital comarcal, que hay 8 en toda la región, hacen el cribado junto con los pediatras y dos importantes cuestiones que
garantizaron bueno, pues el relativo éxito que tenemos fue el crear la unidad de hipoacusia infantil con personal entrenado y dedicado exclusivamente a esta tarea, donde se va a hacer la confirmación diagnóstica, el tratamiento de rehabilitación, incluyendo la programación y mantenimiento del implante coclear, y luego el convenio que hicimos con un instituto, una fundación, Padre Binjoy, participada por la Iglesia y el Estado, y que es donde se tiene pues, los fondos para hacer atención temprana especializada, logopedia, gabinete audioprotésico con un audioprotesista y atención psicológica, todo ello siempre atendiendo a las familias de forma puntual y, por último, la conexión con educación. Nuestro sistema se basa en autoemisiones acústicas combinadas con potenciales para los casos sospechosos de factores de riesgo de neuropatía auditiva y hacemos pues los potenciales de tronco que, como todos también saben, pues son muy limitados en cuanto a la extensión en el campo auditivo, que hemos complementado con los de estado estable porque son bastante más informativos. Incluso en algún caso se pudiera hacer una adaptación audioprotésica basándose en estos datos. Vimos que en nuestras manos tiene una fiabilidad bastante importante. Las cifras de los umbrales obtenidos por este método comparados con la audiometría infantil final, y una vez que ya está identificado y confirmada la presencia de una hipoacusia, se manda al gabinete de audioprótesis, donde se va a hacer la audiometría correspondiente, la audiometría infantil, que toque por la edad del niño o por la capacidad del niño, y termina adaptándose audífonos o bien de banco o bien, que ya si se ve que van a ser definitivos, lo compran los padres con la receta correspondiente, y se hace un protocolo de valoración de la corrección de esta adaptación. Al mismo tiempo, se está trabajando en estimulación, en logopedia, para que estemos informados los responsables de forma casi monitorizadamente del progreso o no de los niños para decidir si se produce una implantación coclear o no. Paralelamente, y sin estorbar todas las actividades de atención audiológica, tenemos que hacer el diagnóstico etiológico. Y dentro del diagnóstico etiológico, la CODP, cuyos miembros actuales son doctor Sequí Zubicaray, Carmen Jaúdenes, Ana Vivanco y yo, hicimos un protocolo ordenado de cuáles son los pasos que se deben de seguir en el diagnóstico audiológico, porque o bien había un nihilismo en hospitales que no hacían nada, o bien hacían una batería costosísima y molestísima para las familias. O sea que lo que hicimos, digamos, fue ordenar un poquito. Pero de todo ello destaca la genética. Estos días se están leyendo en la prensa importantes avances que se han logrado en el conocimiento, incluso en las aplicaciones terapéuticas de estos hallazgos. Esto también hemos trabajado, hemos hecho nuestros pinitos en el diagnóstico genético. Y en cuanto a los resultados, pues los resultados en mi comunidad autónoma, pues una cobertura acumulada cerca del 100%, con una gran tasa de participación, y solo hay que ver que uno de cada 1.500 casi niños te niegan la prueba, o sea, los padres se niegan, que ahora yo creo que es cero, porque ni por ecologismo ni por ninguna otra cuestión se puede explicar no hacer esta sencilla prueba a un niño. Una tasa de fallo de derivación para potenciales de menos del 1%, cuando el 4 es el límite. Participan tanto en el cribado como después en el diagnóstico, aunque aquí ya perdemos un 10%, que son los niños que nos van a aparecer a los 3 años, que no superan las autoemisiones, no nos los trajeron a la confirmación y aparecen después, y sigue ocurriendo. La tasa de detección casi en 3 por 1000.
Y después, nuestra efectividad en cuanto al diagnóstico y la remisión a atención temprana, casi llegamos a los 3 meses, con, eso sí, los 6 meses ya de adaptación audioprotésica en la mayoría de los casos. La atención temprana alcanza a un 91% de los niños los objetivos que se marcan personalizados para su caso y después importante conexión con la Consejería de Educación para señalarles cuántos niños van a recibir en sus aulas al curso que viene para que ellos equipen esas aulas y dirijan esos niños a centros preferentes o a centros normales con, bueno, pues hemos logrado casi un 75% de los niños van a la escuela normal y lo que me gusta mucho es esta figura en la cual los niños que se escolarizaban antes del inicio del programa en 2002 eran preferentemente signantes, en detrimento de los preferentemente orales y ahora ya se está dando la vuelta. Es una diapositiva que la verdad que me gusta mucho. También hemos estudiado el desarrollo del habla y lenguaje, haciendo un análisis acústico de las vocales que producen los niños, teniendo en cuenta que la precisión de la producción de una vocal depende de la posición de la lengua y la mandíbula para el efecto. Y es importantísimo saber que el inadecuado feedback auditivo va a determinar imprecisiones articulatorias de esos fonemas. Pues esto es lo que hemos hecho, comparar la producción vocal de 3 grupos, niños normales, audífonos, implante, y hemos encontrado una gran diferencia entre el triángulo vocal, teniendo en cuenta los formantes 1 y 2 de las vocales A y U, muy estrecho en el caso de una persona que se puede calificar como antiguamente sordomudo, o sea que no ha tenido la oportunidad de desarrollar su habla y lenguaje de forma eficaz, comparada con la de un niño implantado coclear en tiempo y forma, en el cual pues, existe un campo vocal extremadamente amplio y prácticamente normal. Incluso hemos visto que el campo vocal de los niños con implante coclear es superior al niño normal por mor de la intensiva rehabilitación de los mismos. Lo tenemos también publicado y estamos trabajando todavía en ello. En cuanto a lo que nos cuesta, los dineros que nos cuesta todo esto, pues bueno, pues se hizo un estudio en nuestra comunidad, 14 euros por niño cribado, 871 por niño que se requirió hacer el diagnóstico, por niño tratado con audífonos sobre 9.000 y por niño tratado con implante coclear sobre 25.000 euros. Yo creo que está subestimado este último precio. Pero bueno, me da igual. Me da igual, puede parecer caro, hay publicaciones que estiman en 100.000 euros el coste global de una implantación coclear, pero también está estimado el coste de no hacerlo. Te cuesta 100.000 euros, pero te va a costar 1 millón de euros no tratarlo por el coste de la educación especial y la pérdida de productividad futura. O sea que es muy importante ver que todos estos esfuerzos merecen la pena gastar en esto porque se va a recuperar a la larga, aunque los políticos esa palabra no la entiendan. Luego, ya por último, ver en esta publicación de Cristina Yosina Gaetano que si nuestra meta es el lenguaje expresivo, los factores que lo van a hacer posible es que el niño cumpla el 136, que el niño sea activado, equipado lo más pronto posible. Llama la atención que cuanto mayor es la formación de la madre, mejor, pero lo que no influye es que las condiciones socioeconómicas de la madre no van a impedir que el niño acceda al 136. O sea que son unos programas con equidad suficiente para defenderlos a capa y espada. Y simplemente, con la imagen de un amanecer en mi centro de trabajo, agradecerles su atención.
lo hice demasiado rápido, ¿no? No. Está perfecto. Solamente, perdón, me olvidé de decir que sois libres de hacer preguntas a todos los ponentes, por supuesto. Si queréis, el que quiera preguntar algo puede levantar el brazo y hay azafatas que os van a dar un micrófono. Buenos días. En primer lugar, felicitarte por lo bien que lo haces, como siempre. Y después una pregunta a Tino. ¿Qué piensas de esos niños que, bueno, como tú bien dices, aparecen a los 3 años, ya vienen con su problema añadido, hacer algún cribado a posteriori? Es decir, tomar niños de edad preescolar, lo de los 3 años, o a los 6 años hacer algún tipo de cribado auditivo. Bueno, de hecho es uno de los problemas en audiología infantil que ha detectado la CODEPE, que merecen un estudio detenido para hacer algún tipo de recomendación al respecto, porque sí que se ve que existe un número inaceptable de niños que aparecen fuera de los programas de cribado neonatal por distintas causas. Pues, por ejemplo, fallos o negligencias en cumplir el 136, pues que el aparato pues, que no sea capaz de identificar, o que el padre pues, no considera oportuno llevarlo a las revisiones, o que se pierda en la maraña administrativa del hospital. Eso es una de las causas. Otra causa es que sea completamente adquirido, pues, infecciones tipo meningitis, víricas, etcétera, accidentes, traumatismos craneoencefálicos, etcétera, que pueden ocasionar una sordera que pase después desapercibida. Y por último, pues bueno, pues enfermedades, por ejemplo, genéticas que ya están presentes en el momento del nacer, pero que se manifiestan de forma tardía o de forma diferida en los primeros años de vida. Y sí que es importante distinguir y hacer cierta pedagogía en cuanto a la importancia de tener el sello de paso en el cribado en la cartilla de salud infantil, que esto no te garantiza que vas a llegar a los 90 años oyendo perfectamente. O sea que los niños con este sello y una sordera están en peores condiciones que los niños que vienen que no han sido cribados o los niños que se les hace el cribado neonatal. O sea que hay que decir que tenemos que vigilar de alguna forma o intentar hacer alguna actividad en los colegios o en los centros de salud pediátricos que desenmascaren hipoacusias, pues como siempre, las hipoacusias leves moderadas, que son las más difíciles, que los padres ven que oye, no, si el niño oye, pero pero está retrasado en matemáticas o retrasado en el lenguaje, etcétera, que son signos sutiles de una pérdida que podríamos paliar con una adaptación audioprotésica. E incluso nos hemos topado con niños de 3 y 4 años que con una sordera profunda y que ha habido que implantar, niños con una hipoacusia infantil postneonatal. Vamos comprobando que a los centros auditivos van acudiendo personas cada vez más jóvenes. Si antes era, digamos, una enfermedad o un deterioro causado por la edad, ahora cada vez son más jóvenes. ¿Encontramos lo mismo en los niños o no tiene nada que ver la edad, en este caso, de niños recién nacidos o pequeños, con los mayores que encontramos en esta dificultad? Bueno, hay un factor que se está viendo que es muy importante, que es la exposición lúdica a ruidos intensos que pues, no está controlada. O sea, y si está controlada, se salta la ley. Cualquier establecimiento con música amplificada no cumple la ley, vamos. De hecho, se hizo un trabajo fin de grado en la Universidad de Valladolid en ingeniería
en la que vieron que casi ningún local de música y copas, que no limitaban a los 85 decibelios que deberían, y además preguntaron a los que estaban allí bailando que si les gustaba eso, y que estaban encantados, que cuanto más fuerte, mejor. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra lucha importante, y yo creo que los niños sí que se van a ver afectados cuando empiezan con los videojuegos y los auriculares, que están horas y horas y horas, cuando sabemos que lo recomendable es no pasar de 1 hora al día, de recibir un estímulo tan fuerte de forma directa en los oídos. Y eso, pues campañas de concienciación y poco más. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Hay otra. Hay que encender. Bueno, no sé si se me oirá. Pero dale el otro, que es que es una pena, si no. ¿Sí? Mejor. Enhorabuena por la excelente charla. Y yo quería hacerle una pregunta al hilo de la pirámide, de la publicación de la etiología de la hipoacusia junto con la genética. ¿Cómo va la posible instauración del cribado del citomegalovirus? ¿Qué es lo que hace que no se implemente la no existencia de vacuna, las herramientas de detección, o a lo mejor el tratamiento fetomaterno o luego posterior en el niño? ¿Cómo va la cuestión, aprovechando Sí, bueno, su el intervención? citomegalovirus congénito, la infección congénita por citomegalovirus es muy, muy frecuente. Un 20% de las madres lo van a padecer con distintos efectos. El niño puede tener una infección congénita por citomegalovirus asintomático con muy poca peligro de hacer ningún problema, pero hay niños asintomáticos que te van a hacer sordera incluso hasta los 10 años de vida, y otros que nacen totalmente sintomáticos, con problemas cardíacos, cerebrales, etcétera. Es un problema pediátrico. Un problema pediátrico que en los programas de cribado de hipoacusia sí que nos hemos hecho eco, yo creo que incluso hasta con más énfasis y más preocupación que los propios pediatras. Y los protocolos actuales dicen que si detectas un fallo en las otomisiones o potenciales a los 15 días de edad, tienes que mandar ese niño para un tratamiento con antivirales con el pediatra. Pero parece que los pediatras pues, no consideran oportuno, o las autoridades sanitarias no consideran oportuno, hacer un cribado universal, que debería hacerse, a mi juicio, con pruebas tan sencillas como el PCR del citomegalovirus en saliva o en orina. ¿No se hace? Pues supongo que sea una cuestión de organizativa, económica o de índole parecida, pero yo creo que en un futuro sí que se llegará a implementar. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta va dirigida hacia lo que ha comentado usted antes. ¿Qué haría falta para que el audiólogo pudiera participar en este cribado? ¿Qué hace ahora actualmente la enfermera? Sí, la figura del audiólogo en los hospitales, yo personalmente, estoy hablando como yo, la considero necesaria. La considero necesaria por muchos motivos, tanto para la atención a nivel de infantil como de adulto, porque la enfermería, a pesar de que llegue a estar bien entrenada, está sujeta a unas movilidades muy, muy frecuentes. O sea, que una enfermera que entrenas y que llega ya a su punto de madurez en las pruebas audiológicas, pues se va o te la cambian
En fin, y yo creo que contratar o crear la figura del audiólogo de forma estable en los hospitales, pues vital, porque no tienes que entrenarlo. El audiólogo ya viene entrenado. Entonces, pues bueno, eso sería una grandísima ventaja y el obstáculo principal es administrativo. Hay servicios de salud que no contemplan dicha figura, pero sin embargo ya hay otros hospitales, otros servicios que sí está presente ya el audiólogo, pues por alguna triquiñuela, entre comillas, administrativa que los permite contratar. Yo creo que es, como siempre, dar primero noticias de su necesidad y luego dar la vara para que los contraten.